Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. A la agresividad y a la acción de guerra, a la violencia, para recuperar hegemonía, ha sido como una especie de boomerang. Es decir, lo que ha sufrido son progresivos reveses. Ya hablábamos de algunos de ellos. Pero evidentemente lo más sobresaliente ahora de todo eso, aparte de lo de Ucrania, donde están ya intentando, y sería peor para ellos, agredir directamente con más intensidad en territorios de la Federación Rusa. Pero además el despliegue hacia América Latina y la reacción que eso ha despertado en el continente y en el mundo en contra de ellos. Pero lo más relevante es lo que ha pasado alrededor del Medio Oriente y de la pretensión de barrer con Gaza, de destruir Gaza y expulsar toda la población de Gaza. Allá hay una derrota, un revés fuerte. ¿Qué es lo que motiva entonces? Sí, mira... la maniobra de Trump y de Netanyahu con el tema de la propuesta. Sí, antes de que hablemos de esta propuesta de Trump, y hablando de reveses, esa y agresividad, esa locura de Netanyahu de bombardear en el Emirato Árabe provocó que ese país hiciera un acuerdo con Pakistán de protección nuclear, de sombrilla nuclear, que eso tiene un terrible impacto en toda esa zona. Pakistán es un país de muy buenas relaciones con Irán. Incluso en la guerra de los 12 días, ellos plantearon que si bombardeaban a Irán con bombas nucleares, ellos iban a responder. Entonces, cada acción tiene un revés de mayor envergadura. Mayor envergadura. No hay ganancia por ningún lado. La guerra ahí en Palestina, en Gaza, lo único que ellos pueden exhibir es su capacidad genocida. Que nadie suponía que se podía llegar a tanto. Pero eso también tiene en jaque al propio Trump como protector, ¿sí? Y claro, parte de eso lo tiene en jaque en su propio territorio y está poniendo en tela de juicio su posibilidad de éxito en las próximas elecciones, porque ya estamos entrando en la pendiente de las próximas elecciones de congresistas. No, más que eso, incluso Aníbal, está en cuestión si termina el periodo, porque ha perdido la mayoría en el Congreso. Y se está hablando de un juicio político, incluso en el Congreso norteamericano. Porque hay un corrimiento de la fuerza, sí, lo que le ha pasado a los países europeos. Sí. Y tiene mucho que ver la heroicidad y la resistencia palestina. Eso lo ha provocado. Y de la resistencia islámica. Justamente, todo eso lo ha provocado la resistencia palestina, que aún no han podido derrotar. Y que se ha convertido en una reacción de la humanidad en defensa de Palestina contra el genocidio, contra la masacre. Pues mira, en la situación de ese apoyo ciego en ese genocidio de Estados Unidos a Israel, ha llevado a que su propio bloque político, el MEGA, los que apoyaron al MEGA, ha comenzado a dividirse. Explicar bien lo que es el MEGA. Sí. El MEGA es la extrema derecha, sobre todo de generación joven. Sí. Un proyecto extrapartido. Extrapartido, sí. Exacto. Un proyecto extrapartido que fue el decisivo para los votos ganadores de Trump. El MEGA son las siglas de Make America Great Again. Sí. Entonces, hacer América grande otra vez. Ahora, ¿qué sucede? Ninguna de las promesas de Trump se han cumplido. Y entre la primera promesa que decía Trump, hablaba Trump, era la de
hacer la paz, terminar las guerras. Pero resulta que ahora Trump se está involucrando. Lo cual tenía que ver con lo que tú decías, con el nivel de vida de la población. Exactamente. Con el destino de los grandes recursos disponibles. Exacto. Y del endeudamiento, además. Sí, pero ahora resulta que ninguna de esas cosas que Trump decía que iba a lograr, que le iba a mejorar la calidad de vida, que iba a volver los empleos, lo que estaba hablando de apoyar una guerra que demanda más recursos. Entonces, esa población que fue de alguna manera engañada, entusiasmada con ese proyecto, se plantea abiertamente que el apoyo... Es una población blanca, hay que decirlo, Sí, racista, incluso con una fuerte presencia de clase obrera blanca. Sí. Porque a ese grupo, a ese sector empobrecido por la política global, ese sector blanco, lo engañaron, el propio Tom, con un discurso de que la razón de su pobreza eran los inmigrantes, los que no eran Claro. los que no eran blancos. Atribuyen la culpa a las víctimas. Sí, los LGTB, a los otros pobres. Sí, y a todos los discriminados. Entonces crearon un sector xenófobo, racista, supremacista, Fuerte, etcétera. grande. Pero ese grupo esperaba una mejoría de vida y eso no ha llegado. Y a cambio Trump lo que hace yo que... que era esa la causa. Exacto. La causa Trump se otra. involucra cada vez más en esa guerra y ellos dicen, pero es que el apoyo a Israel no estaba en el plan del proyecto MAGA. Y No, lo que estaba era la pacificación. Sí, Vamos a decir, la paz en Ucrania. La paz en era Medio Oriente. la propuesta. Es decir, no lo ha conseguido ni... Él decía, yo no hice esa guerra, decía Sí. Trump. Y decía, yo esa guerra... Y no lo hubiera hecho. Y la guerra de Ucrania, esa yo lo resuelvo en 2 días y qué sé yo cuánto. Aunque claro, se reflejaba también una conexión con el sionismo que es muy fuerte en las élites dominantes. Pero esto también devela nuevamente, revela y devela que el poder del complejo militar, industrial, financiero de los Estados Unidos es el decisivo. Entonces, se está planteando justamente que Trump está atrapado entre esas dos fuerzas. El poder militar, que aboga por la guerra, que son los propios globalistas, y su propio grupo, que dice no está cumpliendo. Entonces, fíjate, el tema de la guerra de aranceles, estrepitosamente. el asesinato de Charlie Kirk, ahora se plantea que fue que Charlie Kirk comenzó a desviarse hacia ese grupo de la base de Trump que no apoya a Israel, la guerra de Israel. Y por eso lo asesinaron. Que incluso el relato del FBI, del muchacho con rifle, de qué sé yo, que dicen, están cuestionando la gente que saben de eso. Dice, mira, con ese fusil, si le da en la cabeza, le vuela la cabeza. Y entonces el disparo que han mostrado es un disparo de salida, no de entrada. Se le disparó con un arma de menor calibre y desde otra posición. Entonces, ahora se está diciendo que ese asesinato no fue de ese muchachito solo, un loquito, sino una conspiración del Mossad. El Mossad, lo cual no hay que dudar. Que el Mossad, el servicio de inteligencia más terrorista. Sí, ahí pasan al caso de Jeffrey Epstein. Dice, el proyecto de Jeffrey Epstein era del Mossad para tener mecanismos de chantaje. Entonces, Trump está amenazado con chantaje con el caso de Jeffrey Epstein, por su participación y disfrute de esas... Lo que revela la descomposición al mismo tiempo. Claro. Que no es solo la descomposición entre las grandes facciones, vamos a decir, sino dentro de la facción trumpista hay una descomposición creciente. Pero también en el grupo de los demócratas hay un grupo que también está pasando a la crítica del apoyo a Israel, incluso en el grupo de los trumpistas. Y
Porque eso además ha ganado una fuerza mundial extraordinaria, se reflejó en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ahí hay datos bueno, reveladores, ¿no? De 193 países que reconocen Naciones Unidas, el 81% reconoció a Palestina como un Estado. Pero además tuviste lo que se produjo en relación con el repudio a Netanyahu. Lo humillaron, una total humillación. Vamos a dar una muestra al final de este bloque. Sí. Y además los niveles de crítica, sectores que jamás hacían un discurso con esa característica, pues se han radicalizado, se han tenido que radicalizar. Bueno, porque es una emergencia de la humanidad contra... Todo el mundo habla de Petro, que claro, tiende aparte, pero el discurso... Es un caso, porque Petro estaba en una actitud muy recogida frente al tema de soberanía en Colombia, la base militar, de eso no se hablaba en toda la parte inicial, y se ha volcado contra todo. Petro llamó a crear un ejército, un ejército de liberadores, pero eso tuvo que ver, como decíamos, con la propuesta, que es una propuesta con elementos de trampa, pero que indica un revés, una derrota. Efectivamente. De la política de Israel y de Estados Unidos frente al mundo árabe y a la frente a la derrota que le ha infligido la resistencia palestina, que ha llevado al mundo entero a repudiar a Israel y a Estados Unidos. Hábilmente ellos han querido buscar una salida aparentemente pacifista, pero que no va a dar. No, porque eso, nadie se traga esa pildorita. Comienza planteando el desarme en la condición en que si se desarma jamás o se desarma la resistencia y lo excluye totalmente de la solución. Son unos 20, lo liquidan. Sí, son unos 20 puntos. Y lo primero que dice, Gaza debe ser zona de libre del terrorismo. ¿Quién va a definir quién es terrorista? No, pero además, los estados terroristas por excelencia en forma hiperlativa son Israel y Estados Unidos. Entonces, ¿qué solución antiterrorista pueden hacer los que han hecho esa masacre? Pero además de todo eso, excluye totalmente a Hamas y a la resistencia islámica de la solución de poder en la Franja de Gaza, en la Cisjordania. Habla de que Trump encabece la comisión de fiscalización y de control de esa situación. Mira, y el repudio es tal para que... Y escoge los estados más pro-norteamericanos en el Medio Oriente para tener una preeminencia en esa solución, que son Jordania y Egipto. Sí, pero esos estados aplaudieron la actitud de negociar, pero no se comprometieron. Ellos no dijeron que estaban bien. No, porque ellos tienen adentro, tienen la presión palestina. Eso no quiere decir que se comprometieron. Los movimientos revolucionarios. Sí, son manejos de la prensa, y sí que ellos estaban, que sé cuánto. Pero lo que te decía es la profundidad de lo que... Pero el hecho de que inmediatamente después de la Asamblea de Naciones Unidas lancen esa propuesta te indica en la situación de dificultad, de derrota en que están, efectivamente, incluso en el Medio Oriente, a pesar de esas grandes masacres. Pero vamos, tenemos que terminar, pero le vamos a presentar el video en que Petro hace la propuesta, muy cortito, frente a la manifestación palestina en las calles de Nueva York, y el video del repudio de los presentes en la asamblea y las presentes en la asamblea a Netanyahu. Le hicieron un vacío en la sala. Que a propósito, República Dominicana fue de los países que se quedó en la sala. La vergüenza, el bochorno, vergüenza ajena. Es que es un arrastrado el presidente, se arrastra, no puede ser más servil, ni la sangre árabe le pesa. Pero veamos estos dos videos cortitos que son muy ilustrativos para cerrar este bloque. President of Colombia for coming here. Monica Lofty from Party.
Brothers! And that it is the will of the people to end the genocide in Gaza. And the people... No hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad. Y por eso hice la siguiente propuesta. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. Please, order in the hall. 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 Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall.